Hola muchachos, buenas tardes, buenos días. Estaba dando tiempo a ver si se conectaban más personas, pero pues ya son las 11:05 y solamente hay 3 personas. ¿Ustedes saben si el resto de sus compañeros tenía alguna práctica o... Propedéutica de grandes, de propedéutica en grandes. Entiendo. Ok, bueno, a mí no me habían dado aviso, ni tampoco la coordinadora de prácticas me lo había informado. Bueno, listos, ok, no hay problema. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy y como se está grabando, pues ellos pues, tendrán que pues, ver la grabación. Listos, me avisan cuando ya estén viendo la presentación, creería que ya. Ya se ve, profe. Listos. Bueno, muy bien, entonces, bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a pasar ya de sistema, a hablar de todo el componente de propedéutica de examen clínico del sistema cardiovascular o cardiocirculatorio. Bien. Mm, a ver, pongámoslo en presentación. ¿Ustedes lo están viendo ya como presentación completa o todavía lo ven como formato? Se puso negra la pantalla, profe. Y aquí no me responde, ¿qué pasó con esto? Este Teams, sí. No sé si será esa plataforma Teams o será este equipo. Yo pensaría que es el equipo. ¿Por qué no pasa? ¿Qué le pasa a esto? Se quedó bloqueado. A ver, un minuto a ver si... A ver, de nuevo, voy a arrancar. Ahora sí. Bueno, parece que ahora sí. Sí, ¿me confirman? ¿Sí se ve? Sí se ve, profe. Bueno, entonces, entre hoy y mañana vamos a estar viendo la evaluación de dos sistemas, sistema cardiovascular y sistema gastrointestinal en pequeños animales. Bien. Entonces el día de hoy y parte de lo que alcancemos hoy, bueno, y mañana terminamos este. La evaluación del sistema cardiovascular, pues es uno de esos componentes, digamos, prioritarios y principales en medicina veterinaria. Si bien ustedes saben que ya existe la especialidad y hay cardiólogos veterinarios que se han dedicado 100% a la evaluación y a todo el componente de cardiopatías y de alteraciones vasculares, pues la idea aquí, el objetivo, pues obviamente no es salir como cardiólogos, pero sí llevar a cabo un correcto examen clínico de este sistema. Al igual que con los otros sistemas que hemos visto, pues vamos a iniciar con un breve resumen de la anatomía y de la fisiología y de esas bases fisiológicas que todos los veterinarios debemos de contemplar frente a esto.
bien, frente al sistema cardiovascular. Entonces, en principio, pues a ver, les pregunto a los tres que estamos acá, a los cuatro, bueno, ¿cuáles son las funciones del sistema cardiovascular? ¿Cuáles son esas funciones? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Oxigenar la sangre? ¿Oxigenar la sangre? No, no es la función. Pues se oxigena a través de los pulmones, ¿no? Ah, que distribuya el oxígeno, esa podría ser una función, ¿no? Del bombeo cardíaco lleva la sangre a la periferia y distribuye oxígeno, ¿sí? Distribuye la sangre a través de la circulación pulmonar, a través, pues, para que se oxigene, listo, pero no es como tal la función oxigenar, ¿no? Lo se oxigena es a través de los pulmones. ¿Qué otra? ¿Qué otra función? A ver, muchachos, ustedes es fácil, ustedes ya vieron igual fisiología. ¿Para qué sirve el sistema cardiovascular? Para distribuir el oxígeno a todo el cuerpo. Bueno, entonces distribuye a través de la sangre toda una serie de nutrientes, de hormonas, de sustancias, dentro de ellas pues el aporte de oxígeno a los tejidos, ¿cierto? Hay que, y los invito muchachos a empezar de pronto a ampliar esos conceptos más con una terminología médica, ¿bien? Para que pues, se vea la diferencia entre la biología básica y la medicina veterinaria, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, pues cumple esa función que es ayudar a todo el cuerpo a satisfacer sus demandas, ¿no? A través de nutrientes, hormonas, oxígeno, ¿bien? Y eso lo lleva, pues a través de todo ese conducto, todo ese aparato circulatorio que está compuesto por qué? Por corazón, ¿cierto? Por vasos, grandes vasos, arterias, arteriolas, venas, vénulas, capilares, microcapilares, ¿cierto? Y entonces ahí se transporta obviamente la sangre. Eh, esa función principal que tiene el corazón, que es bombear básicamente sangre, ¿bien? Pues contempla básicamente dos esquemas de circulación, que lo vemos acá, y que ustedes lo han oído por fisiología y por biología, en el colegio inclusive también lo mostraban, ¿no? Entonces, el flujo sanguíneo que va hacia la periferia a través de las arterias, ¿bien? Y retorna a través de un retorno venoso, valga la redundancia, ¿bien? Nuevamente al corazón, se va inicialmente a una circulación denominada circulación pulmonar, ¿bien? O también la denominan circulación menor. Esa circulación pulmonar, ¿bien? Pues tiene un recorrido que va obviamente hacia los alveolos pulmonares y a partir de ahí pues retorna nuevamente, ¿sí? Al corazón eh, y del corazón la bombea ya esa sangre oxigenada a través de toda la periferia, ¿cierto? Y es lo que se le denomina circulación sistémica, ¿bien? O coloquialmente como circulación mayor. Entonces esa circulación sistémica, pues también tiene toda una serie de ventajas porque pues nos está llevando sangre a través de esos vasos, ¿bien? Para evitar las hipoxemias y obviamente para evitar las hipoxias, que es ya cuando llega la sangre a través de los microcapilares y se hace esa distribución de oxígeno y CO2. El corazón, ¿cierto? A manera de resumen, pues se compone de cuatro cámaras. La aurícula derecha, que es la que recibe la sangre desoxigenada proveniente del cuerpo. Esa sangre luego fluye hacia el ventrículo derecho, la cual la bombea a los pulmones, ¿cierto? Como lo vemos acá. Luego
la aurícula izquierda recibe esa sangre ya oxigenada que proviene de los pulmones y de ahí la sangre fluye hacia el ventrículo izquierdo, ¿bien? El cual bombea la sangre fuera del corazón al resto del cuerpo. ¿Bien? El conjunto de todas esas arterias y venas es a lo que le denominamos el sistema vascular. Bien, entonces recuerden, las arterias llevan la sangre fuera del corazón y las venas la traen de regreso, por eso hablamos de retorno venoso. Bien. En medicina cardiovascular, pues se refiere generalmente a la rama de la atención médica que se especializa en el tratamiento de enfermedades o afecciones que tienen que ver con el corazón, ¿no? Y con los sistemas vasculares. Entonces, por eso siempre se habla de aneurismas, de defectos cardíacos, de arteriopatías, de insuficiencias cardíacas, perdón, de problemas valvulares, de hipertensión arterial, ¿sí? De ritmos cardíacos irregulares, las famosas arritmias, ¿bien? De arteriopatías periféricas o inclusive de accidentes cerebrovasculares, ¿bien? Eso en general frente a cada uno de esos componentes, ¿bien? Entonces, partes del corazón, pues a manera de resumen, dos cavidades inferiores, ¿cierto? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Estas cavidades son las que bombean sangre hacia afuera del corazón, ¿cierto? Y están divididas por un tabique, ese tabique interventricular, que separan los dos ventrículos entre sí. Y las dos cavidades superiores, ¿sí? Como lo vemos ahí en ese diagrama, que son la aurícula derecha y la aurícula izquierda, ¿no? Y la aurícula, pues reciben la sangre que entra al corazón y se dividen también por otro tabique, ¿no? Que es el tabique interauricular, que separa ambas aurículas entre sí. Bien. Adicional, ¿no? Importante, las aurículas están separadas, pues, por los ventrículos, ¿a través de qué? De válvulas auriculoventriculares. Entonces está la válvula tricúspide, que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, ¿sí? Y está la válvula mitral, ¿sí? Que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Hay otras dos válvulas cardíacas que separan los ventrículos de los grandes vasos sanguíneos, ¿no? Que transportan la sangre que sale del corazón, que son la válvula pulmonar, que se encuentra entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, ¿bien? Y se encarga de transportar la sangre hacia los pulmones. Y la otra es la válvula aorta, ¿sí? O la aórtica, ¿no? Que es la misma. Se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta que se encarga de transportar la sangre al resto del cuerpo. ¿Bien? Entonces, recuerden que hay circulación pulmonar y circulación sistémica. Recordando un poquito, ¿bien? Esa circulación pulmonar. Bien, entonces, recuerden, la arteria pulmonar es una gran arteria, ¿no? Que sale del corazón, se ramifica en dos y lleva la sangre del corazón a los pulmones. Bien, en los pulmones la sangre recoge oxígeno, elimina dióxido de carbono y la sangre regresa al corazón a través de las venas pulmonares. Bien. A partir de ahí, pues arranca la circulación sistémica, ¿no? Entonces la sangre que regresa al corazón sea cargada de oxígeno desde los pulmones, entonces se distribuye al resto del cuerpo. Entonces la válvula aorta o aórtica es esa gran arteria que sale del corazón, llena de sangre rica en oxígeno. Las ramificaciones de la arteria aorta transportan la sangre hacia los músculos del mismo corazón, ¿no? Eso hay que tenerlo claro, y hablamos de las famosas coronarias. Bien, coronarias derechas y coronarias izquierdas. Estas son las que llevan la sangre rica en oxígeno al músculo cardíaco. Bien. Y de resto, pues se va a todas las otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces es como un árbol, ¿no? Como si un árbol se ramificaran y se van volviendo obviamente más pequeñas conforme se van alejando de la aorta. Cada parte del cuerpo, ¿cierto? Es una red, ¿no? De diminutivos vasos sanguíneos que son los famosos capilares y conectan en pequeñas ramificaciones venosas. Entonces, los capilares tienen unas paredes finas, lo que permite que los nutrientes y el oxígeno se distribuyan hacia las células. ¿Bien? Y los productos de desecho
entran también a los capilares y después hacia las venas. ¿Mm? Luego esos capilares desembocan, bueno, como les decía, en esas venas, y las venas pequeñas desembocan en venas de mayor tamaño, son mucho más grandes, que son las que llevan toda la sangre al corazón. ¿Listo? Hay dos grandes venas que llevan la sangre al corazón, ¿no? Que es la vena cava craneal y la vena cava caudal. ¿Bien? Mm, recuerden que de ahí es que se desprenden las coronarias. Bueno, mm, ahora, ¿cómo late el corazón? Pregunta para ustedes. ¿Por qué late el corazón? Mejor dicho, sería eso. ¿Por qué está latiendo en este momento? Ustedes tienen un gato, un perro ahí cercano. ¿Por qué está latiendo el corazón de ese animal? ¿Por qué late nuestro corazón? ¿Por qué está latiendo en este momento? ¿Qué lo pone a latir? Los impulsos nerviosos. Bueno, impulsos nerviosos. Son impulsos, pero son nerviosos. ¿No son impulsos eléctricos? Eso, muy bien. Ok, entonces, ¿pero me preguntas o me afirmas? No, me afirmas. No, profe, son impulsos eléctricos. Exacto. Entonces, el corazón está latiendo porque recibe mensajes del cuerpo, ¿no? Que le indican obviamente cuándo debe bombear más o menos sangre, ¿no? En función de las necesidades de de la persona, iba a decir, del animal. Bien, entonces, si el animal está durmiendo, si está en reposo, pues muy posiblemente el corazón solo va a bombear la cantidad de sangre necesaria para suministrarle oxígeno, ¿cierto? Mientras el cuerpo está en reposo. Pero si el animal sale corriendo, bien, pues el corazón va a bombear muchísimo más, para que los músculos se reciban más oxígeno y rinda más. Entonces, ¿por qué está latiendo? Por un sistema de señales eléctricas, bien, que son los famosos nodos, si recuerdan. Entonces hay un nodo sinusal, bien, hay un nodo sinusal, o que también recibe el nombre de nodo sinoauricular. Entonces es una pequeña área de tejido que está en la pared de la aurícula derecha, que envía una señal eléctrica y que indica al músculo cardíaco que se empiece a contraer, ¿cierto? Que se contraiga. ¿Bien? Este generalmente es el que se considera el marcapaso natural del corazón. Bien, ese es el nodo sinusal o sinoauricular. Bien. Y es el que generalmente establece la frecuencia cardíaca. Bien, y hace que el resto del corazón se contraiga a ese ritmo. Ahora, se contraen las aurículas de manera inicial, ¿no? Se contraen primero. Y luego ese impulso, ¿bien? Se desplaza hacia abajo hasta llegar a otro nodo, ¿bien? Que es el nodo auriculoventricular. Este nodo auriculoventricular es el que es como un repetidor, entonces actúa como un repetidor de ese impulso inicial y lo distribuye, ¿bien? Y lo distribuye toda esa parte eléctrica hacia los ventrículos derecho e izquierdo, y entonces se contraen. Bien, entonces un latido cardíaco completo consta de dos fases. Bien, una primer fase o primer tono, que es la sístole, y otra segunda fase, que es el segundo tono, bien, que es la diástole. En muchos textos ustedes van a encontrar estas siglas, bien, que hacen referencia también a cada uno de los dos tonos, el loop y el dub. Entonces, loop sístole, dub diástole, ¿no? Entonces, el loop, dub, loop, dub, loop, dub, loop, dub. Ahora, ojo con esto. La primera fase, bien, que es la sístole, ocurre ¿cuándo? Cuando los ventrículos se contraen y bombean la sangre hacia las arterias aorta y pulmonar, ¿sí? Eso ocurre durante la sístole. Entonces, las válvulas auriculoventriculares se cierran, lo que origina el primer sonido del latido cardíaco. Este sonido es fuerte, el loop generalmente es uno de los sonidos más fuertes. Cuando las válvulas auriculoventriculares se cierran, ¿qué les decía? Esto impide que la sangre regrese a las aurículas. Entonces, durante ese breve periodo de tiempo, las válvulas aórtica y pulmonar se abren para que la sangre pueda entrar en las arterias aorta y pulmonar.
Bien, cuando los ventrículos se dejan de contraer, se cierran las válvulas aórtica y pulmonar para impedir que la sangre retroceda hacia los ventrículos. Bien, este cierre es el que crea el segundo sonido del latido cardíaco. Bien, entonces esa segunda fase, que es la sístole, que es la diástole, ocurre cuando las válvulas auriculoventriculares se abren y los ventrículos se relajan. Entonces, esto permite que los ventrículos se llenen de la sangre procedente de las aurículas y se prepare para el próximo latido cardíaco. Bien, esa es la explicación, digamos, fisiológica de del latido, ¿sí? Para que porfa lo tengan claro. Entonces, el loop y el do. Bueno, aquí está el nódulo sinusal, bien, y el nódulo auriculoventricular. Entonces, aquí hay uno, el nódulo sinoatrial también que recibe ese nombre, y el nódulo del atrio ventricular, bien. Y la distribución de esas cargas, pues, o de esos estímulos eléctricos. ¿Qué hay que considerar? Pues obviamente estas ramificaciones de esos impulsos, que es el haz de His y las fibras de Purkinje, ¿no? Que facilitan todo el componente del latido. Entonces, si ustedes recuerdan por fisiología, muy posiblemente, bien, vieron el esquema eléctrico del corazón. ¿Sí o no? Y entonces veían la actividad eléctrica, que la actividad eléctrica pues la marcamos en un electrocardiógrafo, ¿cierto? En un electrocardiograma, y entonces pues nos mostraban las fases, ¿no? De ese proceso. Entonces un proceso de despolarización, de repolarización, ¿bien? Y habían unas ondas que se generaban por cada uno de esos movimientos. ¿Recuerdan la letrica de esta primera onda? P, P, muy bien. La segunda, Q, muy bien. La siguiente, R, listo. Esta, S, muy bien. ¿Y la última? T. Perfecto, muy bien. Y entonces, pues se generaba de nuevo, ¿cierto? Otra en un espacio, y entonces íbamos evaluando, chun, chun, la actividad eléctrica del corazón. Bien, la actividad eléctrica, recuerden eso. Un par de conceptos importantes que tengamos en cuenta. Bien, recuerden, una cosa es un paro cardíaco y otra cosa es un ataque cardíaco. Bien, hay que diferenciarlos muy bien porque eso no es lo mismo. ¿Mm? ¿Qué es un paro cardíaco? Un paro cardíaco es cuando la actividad eléctrica del corazón se interrumpe. Y entonces al interrumpirse la actividad eléctrica, pues el músculo para inmediatamente. Bien, y listo. Y ahí quedó el animal. Un paro. Listo. Es un paro cardíaco. La actividad eléctrica se interrumpió. Bien. Mientras que el ataque cardíaco, recuerden que el corazón, ¿bien?, está pues irrigado, ¿cierto? Entonces hay unas arterias que son las coronarias, ¿bien? Y cuando una de esas arterias se tapona, parcial o totalmente taponada, ¿cierto? El flujo de sangre por esa arteria coronaria pues se suspende, ¿cierto? Y no llega sangre a esa parte del corazón, al músculo. Y entonces esa parte del corazón se empieza a deteriorar, se empieza a dañar, ¿sí? Se empieza a infartar. Recuerden, el infarto se define como una necrosis producto de una isquemia. La isquemia aquí está, miren, se cerró el vaso, hay una isquemia. Entonces hay un proceso de necrosis. Por lo tanto, esa zona del corazón se empieza a necrosar. ¿Bien? Y entonces empieza a fallar, ¿sí? Y el animal empieza a manifestar signos y síntomas. ¿Bien? ¿De qué? De ataque cardíaco. Entonces, los infartos que hablan, ¿cierto? El infarto agudo del miocardio es eso, hace parte de los ataques cardíacos, es decir, una parte del corazón no está funcionando bien y entonces empieza
a fallar un poco todo, no trabaja de manera adecuada. ¿Bien? Y el animal entonces va a empezar a mostrar signos y síntomas. Esto es lo mismo que pasa en las personas. Entonces se llevan la mano al pecho, hay dolor le irradia el dolor a la espalda, al cuello, al hombro izquierdo, al brazo izquierdo, le da diaforesis, angustia, entonces se infartó. Bien, pero no necesariamente se va a producir un paro, o sea, el corazón está empezando a trabajar mal ahí, está infartado. Bien, ¿por qué? Porque hubo un daño en alguna de esas arterias coronarias que lo que produjo fue un daño muscular y por ende el corazón no está trabajando de manera adecuada. ¿Listo? Esos son los famosos ataques cardíacos. Entonces, ojo con diferenciar esos dos. Bien, el paro hace referencia a la actividad eléctrica, mientras que el otro pueden ser ateromas, arteriosclerosis, una angina inestable, que es que se tapona una partecita, pero sigue fluyendo la sangre, pero no llega con fuerza y entonces igual empieza a haber deterioro. En muchos casos en los animales no se detecta el infarto y entonces el corazón trata de compensar. Y entonces con el tiempo, ya cuando se manifiestan los signos y síntomas, ya el corazón está mucho más grande, porque está hipertrofiado, porque lo han puesto a trabajar más, porque no se identificó la lesión a tiempo. Bien, eso hay que tenerlo claro. ¿Sí me entendieron esa diferencia entre esos dos? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces, aquí en esta gráfica que vemos, vean que estamos repasando por ahora anatomía y fisiología. Este es simplemente un diagrama de los dos momentos, ¿no? Del loop y el dub, durante la fase de la sístole y la diástole. Pero recuerden, hay un primer sonido, ¿bien? Que corresponde al cierre de la válvula mitral y tricúspide y el segundo al cierre de la pulmonar y la aórtica, como les explicaba. Entonces, el loop, dub. Hay un espacio, ¿cierto?, de tiempo y vuelve nuevamente el primero y segundo sonido, loop, dub, loop, dub, loop, dub. Esto es importante contemplarlo, ¿por qué? Primero, porque dentro de la evaluación cardíaca, pues yo tengo que evaluar tanto la sonoridad, ¿cierto?, del primer sonido, que les decía que es un poco más alto, el segundo es un poco más bajo, el tiempo entre uno y otro, ¿bien? Y el tiempo entre un ciclo, esto es un ciclo, y otro ciclo, ¿bien? De manera que, en muchos casos, pues lo que generalmente uno tiene que escuchar es que el loop, 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 ¿bien? Entonces yo puedo encontrar alteraciones. Ejemplo, que el segundo sonido esté reforzado. Loop, 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 loop. Ah, que el espacio entre uno y otro también esté alterado, ¿cierto? Loop, 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 loop. Bien, o el espacio entre uno y otro. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso es importante identificarlo a la auscultación. ¿Basado en qué? En estos primeros momentos. Entonces, recuerden, entre el primero y el segundo, la sístole, bien, y la relajación que es un poco más larga, por eso es loop, do, ¿cierto? Y vuelve otra vez el primer sonido. En medio de estos espacios, bien, hay veces se escuchan cosas que más adelante vamos a hablar, que son los famosos soplos. Entonces yo puedo encontrar como barridos, entonces no solamente es el loop, 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 sino que puedo encontrar otra serie de soniditos, ¿cierto? Que les dominan ellos como eso, como sonidos de barrido, como loop, 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 loop. Y uno dice, pero ¿y eso qué es? Ah, esos barritos son o insuficiencias, ¿bien? O estenosis, que ahora lo vamos a ver, ¿qué es eso? Uy, los famosos soplos. O puede estar el sonido acá, no entre uno y otro, sino entre un ciclo y otro. Loop, 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 loop. Y entonces habla uno de, soplos diastólicos, sistólicos o soplos diastólicos. Bien, entonces eso es lo que nos hace la gran diferencia como médicos veterinarios. No es solamente ir y poner el fonendo y contar el número de veces que late. Eso lo hace el técnico, ¿cierto? Y mandamos al técnico y le decimos, por favor, tómele los signos vitales y él lo debe hacer. Pero nosotros lo que vamos a hacer es una evaluación clínica fisiológica del sistema cardiovascular. Bien, entonces eso hay que tenerlo claro. Importante, los valores de referencia. Bien. En primera instancia, pues entonces aquí hay unos que son, pues primero la presión arterial. Bien.
Recuerden que la presión arterial es básicamente ¿qué? Primero, ¿cómo lo voy a medir? Pues lo voy a medir con un equipo que me mide la tensión de las arterias al paso de la sangre. Bien, por eso, y se hacen las arterias, por eso se habla siempre de presión arterial, pero lo vamos a medir con un tensiómetro. La presión arterial la escala en la que se mide la presión es ¿en qué? ¿En qué se mide eso? ¿En milímetros de qué? Milímetros de mercurio. Muy bien, en milímetros de mercurio, ¿cierto? Esa es la escala en la que manejamos los sistemas de presión, presión muscular, no sé, hasta presión de las llantas, libras, pero eso va generalmente en milímetros de mercurio. Bien, entonces la presión que ejerce la sangre al paso de las arterias, yo lo puedo medir. En medicina veterinaria y más exactamente en pequeños animales, ¿bien? La medición la hacemos no con los equipos convencionales, es el mismo parámetro, pero lo hacemos generalmente con ayuda de equipos ahora electrónicos, ya venden los tensiómetros, uno los puede conseguir súper fácil por Mercado Libre, bueno, en fin, le llegan a uno a la casa y el parámetro es el mismo, entonces generalmente, a ver, vamos a hacer acto de fe que me vaya a quedar bien, digamos que si esta fuera, uy, fue como barrigón, bueno, digamos que este es el animal, ¿cierto? El mango, ¿cierto? Que es como la fundita esa que nos colocan en los brazos o en el antebrazo para medir la tensión arterial. Ese mango en pequeños animales se utiliza aquí, en la base de la cola. Tiene el mismo principio, entonces se coloca, ¿cierto? Hay una indicación donde va la arteria, que es la arteria coxigia media, ¿bien? Lo prendemos el equipo y el equipo lo que hace es insuflar aire de manera que coge esa arteria, bien, y como que la oblitera, ¿sí? La cierra. Entonces impide el flujo de sangre. Bien, la cerró. Y él después empieza a liberar esa presión. Bien, empieza a liberar. Recuerden que aquí la sangre es arterial y está haciendo presión, está tratando de pasar al otro lado. En el momento en el que ella ya encontró, ¿cierto? Un pedacito, una luz, pues aquí para poder pasar al otro lado, generó un sonido, ¿sí? Ese sonido es lo que el indicador, o en este caso el sistema electrónico, detecta. Bien, entonces él inmediatamente apenas detecta el primer sonido, hace la primera lectura. Bien, y el sonido se sigue manteniendo. Como si fuera el pulso, ¿sí? Entonces, y ya cuando se soltó completamente la presión del aire y se libera esa arteria, listo, entonces ya no suena. En el momento en el que ya deja de sonar, él detecta la otra escala, el otro, es decir, primero, el primer número es donde empezó el sonido. Y donde desaparece es la segunda lectura. Entonces, por eso siempre hablamos de que la presión tiene dos rangos, ¿no? Unos máximos y unos mínimos. ¿Mm? Este es el rango de la presión máxima, este es el rango de la presión mínima. Si sacamos un estimado, ¿cierto? Estamos hablando de un promedio, ¿no? Entre 60 y 40, entonces la diferencia sería 50, y aquí entre 120 y 180 podríamos estar hablando de más o menos 150. ¿Bien? Y ese es el rango de presión arterial, digamos, normal que podría yo llegar a encontrar. ¿De acuerdo? Considerando que hay unos máximos y unos mínimos de tensión arterial. ¿Bien? Ahora, como es una condición compleja, el tema de Profe, perdón. Señora, dime. ¿Me puedes recordar el nombre de la vena de donde se le pone el tensiómetro?
por favor. ¿De cuál vena? Yo no dije vena. Perdón. Es arteria. De la arteria, bueno, muy bien. Coxigia, ¿no? La coxigia media. La coxigia, allá atrás, ¿no? En las vértebras coxigias. ¿Stop? Sí, profe, gracias. Vale, con gusto. Entonces, recuerden algo. Las presiones son supremamente complejas de manejar, ¿no? O sea, no hay nada más peligroso que manejar presión arterial. Recuerden que la presión arterial puede estar o elevada o puede estar disminuida. Bien. En caninos y en felinos, las presiones altas obviamente se pueden asociar a problemas cardíacos, renales, hepáticos, ¿bien? Son en muchos casos silentes, ¿no? O sea, no hay manifestación, no hay signos de presión alta. Mientras que las presiones bajas sí hay manifestación, ¿sí? Sí se pueden llegar, digamos, a presentar e identificar, ¿no? Con signos, sintomatología. Ahora, aquí el tema ¿cuál es? Que ambas son peligrosas, ¿bien? Pero dependiendo del tipo de patología o de lesión que haya tenido el perro o el gato, va a ser mucho más difícil controlar una presión baja que una alta. ¿Bien? ¿Por qué? Porque generalmente las presiones bajas, ¿bien? ¿A qué llega un perro con una presión arterial baja? A que tiene muy posiblemente un compromiso sanguíneo complejo, es decir, ha perdido sangre o hay demasiada deshidratación y entonces la presión baja, ¿cierto? Un perro muy malnutrido, un gato también en un estado caquéxico severo, de desnutrición, de abandono, pues muy posiblemente su estado nutricional, la volemia, bien, o sea, la cantidad de sangre pues va a estar muy por debajo de lo normal, entonces vamos a encontrar hipovolemia. Sumado a esa hipovolemia, entonces vamos a encontrar hipotensión. ¿Listo? Hipotensión. Gravísimo. Y como no hay suficiente sangre que circule, recuerden que la sangre también es un sistema de termorregulación. Entonces, son animales que van a estar hipotérmicos. Bien. Entonces, gravísimo. Cuando yo encuentro estas tres condiciones por debajo, hipotermia, hipotensión, hipovolemia, ¿bien? Es lo que comúnmente se le denomina triada trágica o cruz de la muerte. Bien. Y esto va a un pronóstico muy malo. O sea, es muy difícil sacar un animal de esta condición, de esta triada trágica, por eso se le dice así. Bien. Es importante contemplar eso, o sea, si un animal ya se pone hipotérmico, ¿sí? Esto, que ya vimos termometría, pues ojo, considere que fácilmente ya entró en una de esas hipos, no puede llegar a otra siguiente, que baje la tensión y a que baje su nivel sanguíneo, porque se nos va a morir. Entonces hay que corregir rápidamente esas condiciones. Entonces, la tensión arterial baja, pues nos la va a mostrar, ¿no? Decaimiento, inapetencia, bueno, y un montón de signos, sintomatología, ¿bien? Que puede estar asociado a esto. Las hipertensiones, pues digamos que son secundarias a un problema ya de base, ¿no? Un problema de corazón, congénito, heredado, bueno, en fin, o un perro viejo que haya generado alguna falla cardíaca y entonces tiene la presión arterial alta. Bien, entonces, para cada una de ellas, el cuerpo del animal, la fisiología del perro y del gato, pues tiene unos mecanismos compensatorios, unos mecanismos que regulan la presión arterial. Bien, entonces hay unos mecanismos a corto plazo y hay unos mecanismos a largo plazo. ¿Cuáles son esos mecanismos a corto plazo? Bien, miren, pura fisiología. Primero, vasoreceptores. Esos vasoreceptores en el arco aórtico lo que hacen es estimular el sistema nervioso autónomo. Bien, y entonces son reguladores. ¿A través de qué? De quimiorreceptores, ¿cierto? De esas células que igual estimulan el sistema nervioso autónomo y pues van enviando una serie de impulsos para, bien sea, generar vasoconstricción,
¿cierto? O vasodilatación y a generar neurotransmisores, ¿bien? Adrenalina, epinefrina, norepinefrina, para saber en qué momento pues se debe de regular, ¿bien? Hay un componente hormonal también que se genera a nivel renal, ¿no? Entonces, y nervioso, a través de la hormona antidiurética, la vasopresina, que también son reguladores de presión arterial, ¿bien? Y recuerden que el principal regulador de esa presión arterial es el sistema renal. ¿A través de qué? De ese sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ustedes ya lo han oído, ¿cierto? Ese sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, ese, eh, ese, este mecanismo regulador, ¿bien? Se basa básicamente en eso, en un sistema hormonal que regula el volumen extracelular corporal y el balance de sodio y de potasio, ¿bien? A través de todo ese mecanismo fisiológico. El de largo plazo, pues lo lidera ese sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿bien? Entonces, ese sistema, pues como les decía, pues básicamente lo que hace es regular la presión sanguínea a través del volumen extracelular corporal y el balance de sodio y potasio. Entonces, la renina, ¿dónde está? Acá. Bien, la renina es secretada ¿por quién? ¿Recuerdan? Por las células del aparato yuxtaglomerular del riñón. Entonces, esta es una enzima que cataliza la conversión de angiotensinógeno en glicoproteína secretada por el hígado, en angiotensina 1. Bien, y a su vez, por acción de otra enzima que es la convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2. Bien, y la angiotensina 2 es la que libera, bien, la aldosterona por la corteza de la glándula adrenal. Entonces, este es un sistema que se activa cuando hay, ejemplo, pérdida del volumen sanguíneo. Entonces cae la presión sanguínea, bien, una hemorragia, y entonces hay un aumento en la osmolaridad del plasma. Entonces, ¿qué hace? La renina es una proteasa que activa el angiotensinógeno presente en la circulación sanguínea, que lo produce el hígado, como les decía, y se genera la angiotensina 1. Bien. Después, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2. Bien. Y la angiotensina 2 pues, va a tener varias funciones. Entonces, esa angiotensina 2 tiene, pues a su vez, es vasoconstrictora. ¿Bien? Es un potente vasoconstrictor, la cual hace que se genere también o se estimula la ADH, la hormona antidiurética, la vasopresina, desde la neurohipófisis. Y entonces, ¿esto ayuda a qué? A que haya una reabsorción de agua a nivel renal. Y entonces, por eso al animal le va a dar muchísima sed. ¿De acuerdo? En esos casos, deshidratación. ¿Mm? También ayuda a qué? A toda la reabsorción de sodio. Bien, a nivel renal junto con la mayor excreción de potasio. Recuerden esa bomba sodio y potasio, ¿no? Que siempre nos han hablado. Bueno, y es ahí pues donde se establece todo el sistema de osmolaridad y de regulación, ¿bien? Para el balance de líquidos corporales. Bien, los túbulos contorneados, acuérdense, bien, la retención de sodio y agua. Entonces, lo que hacen que se produzca un aumento en el volumen sanguíneo y tiene como resultado un aumento también en la tensión arterial. Entonces, importante el papel que juega el sistema renal como regulador de la presión. ¿Bien? Bueno. Ok, es un poco como dentro de ese resumen, ¿sí? De corazón y de pues el componente circulatorio. ¿Listos? Ahí vamos bien. Ahora sí vamos a hablar un poquito de esas cardiopatías para meternos pues dentro del examen clínico. Entonces, terminología, así como les hablaba hace un rato del paro cardíaco y del ataque cardíaco, ¿bien?
hay que considerar que dentro de las cardiopatías, en pequeños animales hablamos de falla cardíaca y de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Miren, ¿qué es una falla cardíaca? Entonces, generalmente, hay veces no las identificamos, el animal no tiene signos. Por eso es tan importante que, no, es que lleve al animal para otra cosa, pero a evaluarlo, a auscultarlo muy bien. ¿Por qué? Porque podemos encontrar un inicio de una falla cardíaca, porque no hay signos clínicos, ¿bien? Y básicamente lo que hace el corazón es que si empieza a fallar alguna área del corazón, auricular, ventricular, ¿bien? Él empieza a generar una acción de compensación, él va compensando, pero el animal no muestra signos ni síntomas. Entonces, por eso les decía que ya una vez el animal muestra signos, ya no hablamos de una falla cardíaca, sino hablamos de una insuficiencia cardíaca, porque a partir de esos procesos compensatorios, ahora sí, no sé, aumentó de tamaño, creció, está más grande, pero ya llega un momento en el que dice, ya no puedo más, entonces ya se empieza a descompensar y el animal empieza a mostrar signos y síntomas. Ahí sí hablamos de insuficiencia cardíaca. ¿A partir de dónde? De una falla cardíaca. Por eso es tan importante hacer muy bien los exámenes. Si yo tengo una duda, ausculté y como que siento algo, una arritmia, no es muy claro, pues puedo estar frente a una falla cardíaca y entonces hay que consultar, ¿cierto? Un colega, un cardiólogo, remitir al paciente para que efectivamente identifique a tiempo y esa falla cardíaca no llegue a ser una insuficiencia cardíaca más adelante. Bien, entonces otros dos términos importantísimos para que los contemplen. ¿Mm? Bueno, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúa el sistema cardiovascular? Miren, no difiere mucho de los otros sistemas, hay todo un plan, ¿cierto? Diagnóstico semiológico propedéutico, contemplen, hay que partir de la catamnesis, de la reseña del animal, ¿cierto? De lo que en la anamnesis pues la catamnesis como es el primer resumen que nos dan, la anamnesis dentro de todo lo que yo debo de preguntar si estoy asociando a un problema cardíaco. La exploración clínica que obviamente contempla pues cada una de estos elementos directos o indirectos que ya hemos hablado, ¿cierto? La inspección, la palpación, la percusión, la auscultación e inclusive, bien, las punciones, bien, las cardiocentesis, bien, en el caso de que yo requiera hacer una punción directa. Obviamente todos los análisis a partir de las pruebas diagnósticas, ¿cierto? Los análisis de laboratorio, bien, para llegar a, obviamente, a un diagnóstico diferencial, a un diagnóstico presuntivo, a un diagnóstico definitivo y emitir un pronóstico y obviamente pues el tratamiento. Entonces, si nos damos cuenta, pues no difiere mucho. Vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿bien? Y eso es la evaluación del sistema. Entonces, la catamnesis, es cierto, ese resumen rápido que nos van a dar, dentro de ellos, pues la reseña que yo tengo que consignar. Y aquí es importante algo, y es considerar muchas de esas condiciones congénitas o hereditarias por la especie, ¿no? Por la edad, por la raza, bueno, en fin. Hay algunos, digamos que últimamente, caninos y felinos pues han entrado un poco más dentro de ese listado de especies susceptibles y con mayor predisposición y predisponibilidad a alguno de esas afecciones cardíacas. Bien, la edad es uno de esos factores a considerar. Bien, si son en animales muy jóvenes, generalmente se les atribuye más a una cardiopatía de tipo congénito, es decir, durante su desarrollo, pero si son animales muy viejos, pues son cardiopatías ya generadas, ¿no? Por algo. ¿Mm? Las razas también. Entonces hay razas tanto de gatos como de perros que predisponen a un mayor número de cardiopatías sí, de cardiopatías que otros, ¿no? Entonces, digamos, con los perros, las razas grandes, gigantes, los molosoides, tipo Terranova, tipo, sí, San Bernardo, esos grandototes, pues ha habido una mayor predisposición de enfermedades cardíacas en esas razas que en otras. Bien. Ah, no quiere decir que el perro pequeñito no le dé, claro, también un pincher, un chihuahua,
¿De acuerdo? Es decir, hasta animales criollos mestizos también pueden llegar a tener una cardiopatía. Pero pues es importante tener algunas de esas eh, consideraciones a tener en cuenta frente a algunas de esas razas. En gatos, bien, en gatos también. Entonces, pues hay una serie de razas, estos, no sé mucho de razas de gatos, pero hay unos que son los birmanos, los bengalis, bueno, algunos albinos, que han mostrado una mayor condición o predisposición a cierto tipo de patologías cardíacas que otros. Bien. El tema ambiental, el tema del entorno también influye mucho, ¿no? Aquí estamos hablando de la nutrición, de las condiciones en las que el animal está, pues puede llegar a ser un factor también predisponente a, ¿no? Esto es igual que si hacemos una homología con cardiología en humanos, pues es muy parecido, ¿no? Las condiciones ambientales. Las enfermedades de base pueden predisponer, recuerden que aquí hay virus que tienen afinidad también por corazón. Hay enfermedades parasitarias que tienen afinidad por corazón. Hay enfermedades bacterianas que tienen afinidad por corazón, ¿no? Entonces, ejemplo, a ver, virales, un virus de parvovirus canino, pues en muchos casos el virus migra y llega al endocardio y deteriora el miocardio. Y entonces hay animales que quedan con secuelas o mueren por daños cardíacos por virus de parvovirus. Bien. Parasitarias, eh, las dirofilarias, las filariasis, entonces son gusanos y se llenan, quedan allá metidos en el corazón. Recuerden que esta fue una de esas causas por las cuales algunos de los animales que trajeron después del huracán Iota, que fueron muchas de esas fundaciones y animalistas, y entonces sacaron unos animales de allá y los introdujeron a otros territorios. Bien, y días después, entonces algunos animales empezaron a enfermar y resultaron muertos y se murieron infartados. Pues, y dentro de las necropsias identificaron que tenían el corazón lleno de gusanos. Entonces son dirofilarias que aquí al interior del país pues no se habían encontrado, no se habían evidenciado porque no tenemos el vector. Mientras que allá en San Andrés, en Providencia, sí. Entonces, vean los... Bueno, los errores que a veces se cometen, ¿cierto? Muchas veces por desconocer la reseña o un poco esa catamnesis también el historial. Entonces, pues es algo que no se debió haber hecho. ¿Para qué los trajeron para acá? Bien, entonces no les iba a ir tan bien. Bacterianas, entonces en caso de una erliquiosis, bien, entonces claro, pues miren, la erliquia también tiene afinidad en algunos casos por corazón, por médula, bueno, en fin. Tratamientos. Bien, la farmacopedia, la farmacodinámica, en algunos casos hay medicamentos que pueden llegar a alterar la función cardíaca. Entonces, ojo, no hay que subestimar este tipo de procesos. Entonces, bueno, la reseña, como les decía ya, la edad, miren, en animales menores de un año, ¿sí? O en cachorros, cuando se presentan cardiopatías, generalmente, no siempre, pero generalmente las pueden atribuir a un problema congénito. Mientras que si son animales adultos y ya animales gerontes, viejos, las cardiopatías pueden estar orientadas a un problema adquirido, ¿no? Durante su desarrollo. Algo pasó, alguno de esos factores se alteró tanto que pudo haberle generado una cardiopatía, ¿no? Adquirida. Pero en los cachorros, en los chiquiticos, no. Si nace ya con un soplo, pues fue muy posiblemente congénito. Bien. Dentro de las anamnesis, importante, ojo, estamos hablando del sistema cardiovascular. ¿Qué hallazgos podemos llegar a encontrar? Dificultad respiratoria, ¿cierto? Ascitis. Todos saben lo que es ascitis, ¿cierto? Todos no, bueno, los que están aquí. Es acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Muy bien, acumulación de líquido, ¿cierto? Causada por la pues, acumulación, bueno, ¿qué? Aumento de volumen abdominal e intraabdominal causada por la acumulación de líquido, ¿no? Y generalmente se puede relacionar con un problema cardíaco, con un problema hepático también. Bueno, tos,
¿cierto? Todos recuerden que en algún momento en respiratorio les decía, hay toses cardíacas, hay toses crónicas, secas, y resultan teniendo un origen cardíaco, ¿cierto? Y no solo respiratorio. Intolerancia al ejercicio, ¿cierto? Letargia, decaimiento, desmayos, síncopes crónicos. ¿Todos saben lo que es un síncope? Desmayo, ¿no? Pero o sea, es igualitico, desmayo, síncope, lo mismo, pero ¿qué hace, qué me diferencia realmente o por qué se le dice síncope? Y no estoy mal es porque ahí pérdida el conocimiento. Bueno, listo, hay una pérdida del conocimiento, pero es una pérdida repentina, pero es también un desmayo con una recuperación muy rápida. Entonces, generalmente los síncopes tienen un asocio vasovagal, y es que parte del sistema nervioso que regula la frecuencia cardíaca y la presión arterial funciona de manera incorrecta en algún momento. ¿Sí? Entonces, desencadenan eso, ¿no? Un síndrome pues, vasovagal que el animal lo muestra de esa forma. Bien, bajo un desmayo inmediato, pero una recuperación rápida, que en muchos casos pues genera pues muchísima angustia, ¿no? Ver un animal que se desmaya y al rato se recuperó, sobre todo en animales de granja, animales grandes, ¿no? Imagínense un caballo de trabajo, se desmaya y volvió y arrancó. Entonces, y con un jinete ahí encima, pues imagínense, ¿no? Esa pérdida brusca y temporal de la conciencia y del tono postural, pues obviamente puede angustiar fácilmente y hay que saber ese síncope entonces qué origen tiene. Recuerden que los desmayos, los síncopes, pues son finalmente un mecanismo también compensatorio, ¿no? O sea, en el momento en el que hay una falla, pues antes de que haya una falla severa a nivel cerebral, listo, y que carezca de sangre, de nutrientes, de oxígeno, de glucosa, pues simplemente hay como un bloqueo y entonces se desmaya para disminuir la presión, para disminuir la frecuencia cardíaca y que haya mayor flujo de sangre. Entonces, por eso, digamos que pierden el conocimiento. Bueno, eso dentro de algunos, ¿no? Secreción serosa nasal, miren, estornudos frecuentes y sin razón aparente, vómitos esporádicos, pérdida de peso. Bien, ojo, no es solamente pérdida de peso, uy, ya tiene un problema cardíaco, vómitos esporádicos, ya tiene un problema. No, hay que asociar, ¿no? Todos los procesos. Lo importante aquí es, vuelvo y digo, no subestimar la signosintomatología en el animal. Bien, bueno. Recuerden que dentro de esa anamnesis, ¿cierto? Pues que vamos preguntando, pues vamos identificando una serie de signos y de síntomas. Bien. Esa orientación de signos y síntomas, bien, también me puede estar dando una guía, bien, frente a qué parte, qué área del corazón es la que está afectada. Recuerden que en muchos textos y en medicina hablamos mucho de corazón derecho y corazón izquierdo, ¿no? Es simplemente la división por los septos, bien, auricular o ventricular. Entonces, pues si bien hay 4 cámaras, unas cámaras derecha, izquierda, ¿cierto? Aurículas, ventrículos. Cuando estamos asociando a una insuficiencia cardíaca izquierda, bien, izquierda, generalmente los animales, pues su manifestación va a ser más marcada. Tos, bien, debilidad e intolerancia al ejercicio, ¿sí? Es decir, letargia, bien, las mucosas van a estar muy cianóticas, bien, y lo asociamos mucho a insuficiencia cardíaca izquierda. Adicional, ¿cómo se complica el cuadro? Porque empezamos y se empieza a evidenciar edema pulmonar. Bien, edema pulmonar, recuerden. Entonces, porque está más asociado a esa circulación pulmonar, ¿cierto? O circulación menor. Entonces, por eso hay cianosis. Bien, por eso hay tos. Pero por el contrario, si lo que observamos es ascitis en el animal, si observamos acúmulo de líquido, ¿cierto? En extremidades posteriores o en algunas zonas específicas que sean característicos con edemas muchas veces fríos, subcutáneos. Las mucosas ya no van a estar cianóticas, sino pálidas, ¿bien? Y hay pérdida de peso, ¿cierto? Muchas veces gradual, pues
estaríamos pensando en una insuficiencia cardíaca derecha. Recuerden el funcionamiento que hablábamos dentro de la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Entonces, de acuerdo a ese recorrido que yo les expliqué, bien, podemos asociar bien sea la salida de líquidos al espacio extracelular, intersticial y por eso la citis, bien, los edemas también, bien, las mucosas, pues fácilmente la pérdida de peso. ¿Cómo podemos observar esa congestión venosa, muchachos? Les pregunto. Bueno, ¿cómo se podría clínicamente identificar un edema pulmonar? Bueno, vamos primero con la congestión venosa. ¿Cómo ven ustedes esa congestión venosa en un animal? ¿Cómo se vería? Porque dice congestión venosa, pero recuerden que estamos hablando de examen clínico. Y en el examen, pues sí, puedo ver ascitis, edemas, mucosas, pero ¿cómo se verá la congestión venosa? A ver, ¿quién se le ocurre algo? ¿Cómo miraremos esa congestión venosa en un animal? ¿No? ¿Ninguno? No, ni idea, por favor, pero contéstenme, al menos díganme, no, no sé, no se me ocurre nada, no tengo idea, no, no. No, profe, no se nos ocurre nada. No, ni idea, bueno. Aquí pensando de pronto, no sé, como una falla cardíaca, ¿no? O sea, que al auscultar no sea pues los sonidos normales, ¿no? Ok. Pero en esta congestión venosa, miren, recuerden que digamos en humanos es un poco más fácil, ¿no? Cuando ven en las extremidades inferiores, en las piernas de las personas que se le ven las venitas y entonces se ven esas venas como pues congestionadas, ahí como llenas, eh, ¿cómo es que les dicen? Esos vasitos venosos, y entonces dicen, eso es una congestión venosa, pero en animales, ¿cómo se verá? ¿Cómo creen ustedes que puedo ver esa congestión venosa? Entonces, a ver, no lo puedo ver en extremidades, ¿no? En las manos o en las patas del perro o del gato. Eso pues, es súper complejo, no lo veo. Bien, pero sí tengo que identificar. Entonces, generalmente, miren, lo podemos ver, vamos a ver si más o menos, ay, me quedará bien un dibujito acá. Vamos a hacer acto de fe que sí, sí es. A menos que se pueda identificar qué es lo que estoy haciendo de acá. Bueno, no me quedó tan mal. Listo. Grandes vasos. ¿Dónde vamos a observar, digamos, en un perro o un gato, una evidencia de grandes vasos? ¿Dónde se pueden ver? En el cuello, ¿cierto? ¿Cuáles son esos grandes vasos que podemos identificar relativamente fácil en los animales? Las carótidas y la Bueno, yugular. la yugular, listo. Porque recuerden que estamos hablando de congestión venosa, venosa, venosa. La carótida no, por eso nunca tomamos pulso carotidio en el perro porque están, digamos, muy internas, no son fáciles de tocar. Pero las venas sí, y las venas yugulares. Entonces hay vena yugular derecha o izquierda, ¿cierto? Esas dos. Recuerden que esas venas yugulares hacia dónde llevan la sangre, de retorno al corazón, ¿cierto? Y llegan allá al corazón, la aurícula derecha. Bien, aurícula derecha. Entonces, resulta que pues esa aurícula derecha se abre y recibe esa sangre constantemente, ¿cierto? Por lo tanto, pues esa vena yugular yo no la tendría que estar viendo. O sea, es decir, no se tendría que ver llena porque se está desocupando constantemente. Pero cierto que a todos nos han enseñado y lo van a ver más en grandes, bueno, y en pequeños también se hace igual. Y es que si colocamos nuestra mano acá,
¿cierto? Si comprimimos acá, pues se llena la vena y entonces es como la práctica que se hace para poderla ver y para poder hacer una venopunción si necesitamos sacar sangre del cuello. ¿Listo? Y si suelto, pues baja y se desocupa. La congestión venosa la vamos a ver acá. Y es que, digamos que no en todas las razas, ¿cierto? Una raza muy peluda, pues no la voy a poder ver, pero quizá una raza de pelaje corto, un perro delgado, bien, que yo les tire muy bien el cuello, bien, vamos a observar ligeramente llena la vena. Y se ve, no se está desocupando como debería, porque no la deberíamos de ver, sino que está ahí llenita, bien, llena constantemente. Entonces, eso es el tema de congestión venosa. Bien, ¿y qué quiere decir? Que esa aurícula derecha no me está recibiendo toda la sangre, está siendo incapaz de recibirme esa sangre o se está devolviendo parte de la sangre, no le cabe todo y se devuelve. Entonces, ahí hay una congestión venosa. ¿Listo? Y estamos hablando de, miren, corazón derecho. El edema pulmonar. El edema pulmonar, ¿cómo lo identificaríamos? Ah, bueno, ahí sí, de pronto podría decir, bueno, con dificultad respiratoria. Cuando auscultamos o cuando le tomamos una radiografía al perro, pues se puede confirmar perfectamente el edema pulmonar, ¿bien? Porque hay zonas como blanquecinas en la placa, ¿cierto? La placa se debería ver es como negrita porque hay aire. Y cuando yo veo esos puntos blanquitos, ¿bien? Que son radiolúcidos, se llama eso, ¿sí? Entonces es confirmatorio de que algo está pasando. ¿Bien? Y que hay líquido de pronto allá y eso me puede dar, y si está acompañado de tos, debilidad, entonces hablamos de una insuficiencia en corazón izquierdo. ¿Listo? Bueno. La exploración clínica, importantísimo hacerlo, ¿cierto? Entonces la exploración que contempla, pues la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación y la punción. Bien, hay que observar todo. Bien, desde la inspección, desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola, porque yo puedo encontrar algo que puede eventualmente estar asociado a una cardiopatía. Bien, a una cardiopatía. Bueno, miren, dentro de la misma inspección, y no lo he tocado, aquí hay un cuadro de ascitis, bien marcado, ascitis, y es en un cachorro. ¿Qué deberíamos de hacer inicialmente frente a esta ascitis? Pues obviamente, bueno, puedo palpar, ¿cierto? Es líquido o no, puedo percutir de pronto el sonido, bueno, auscultar, pues el agua no es que suene como tal, ¿cierto? Me va a velar muchos sonidos, pero sí puedo hacer una punción, una abdominocentesis, ¿cierto? Y entonces hago la abdominocentesis por la parte ventral, ¿cierto? Por la línea media. Y aquí básicamente, pues vamos a observar un poco la calidad del líquido. Y recuerdan que hay exudados y hay transudados. ¿Recuerdan, no? Entonces, los exudados son líquidos de qué tipo de origen tienen, pues más hacia líquidos de tipo inflamatorio, ¿cierto? Y los líquidos tienden a ser un poco más oscuros porque migra sangre polimorfonucleares, ¿cierto? Y entonces observamos el líquido y si se ve oscurito, uy, es inflamatorio y está oscurito. Mientras que los transudados, ¿bien? Son líquidos claros, ¿bien? En general. En muchos casos, pues dependiendo del tipo de cardiopatía, pues yo puedo encontrar esto, transudados, ¿bien? Pero si ya hay un compromiso complejo, infeccioso, de inflamación, ¿cierto? Yo puedo encontrar exudados, ¿listo? Y lo hacemos a la palpación. Hay que explorar todo, ¿bien? Porque puede que no sea una citis tan marcada como la fotografía anterior, ¿bien? Pero sí un aumento de volumen en el abdomen. Y hay que diferenciarlo de otro tipo de cosas que pueden también darme esta apariencia, ¿no? Un biómetra, ¿cierto? Una gestación avanzada, en fin, etcétera, etcétera. Ahora, hay que ver todo, el color de las mucosas,
Bien, los orificios nasales por si hay salida o no de algún tipo de líquido que pueda estar asociado a, obviamente, todo el contorno del abdomen, la auscultación también de tórax, bien, la cavidad oral, bueno, en fin, la exploración tiene que ser completa y no solamente enfocarnos, bien, a lo que deberíamos encontrar en corazón. Las mucosas importantísimas, recuerden que hablamos en qué casos las vemos pálidas, ¿cierto? Ah, corazón derecho. Ah, cianóticas, ah, corazón izquierdo. Bien, ojo, todas las mucosas, ¿no? Prepucial en el macho, peneal, mucosa vulvar, vaginal, mucosa oral, entonces gingival, eh, perdón, gingival, labial, mucosa lingual, ¿bien? Algunas mucosas distales que son visibles en algunos animales, ¿no? Digamos en este caso, esto es una uña de un gato, pues se alcanza a ver ese lecho ungueal rosadito. Recuerden que el tema del color, las mucosas me establecen qué, y es la capacidad de perfusión vascular. Bien, es decir, desde el corazón, desde donde sale la sangre, a arterias, arteriolas, capilares, ¿cierto? Y se van adelgazando chiquiticos y ahí llega la sangre oxigenada. Entonces, me está dando una evaluación del sistema vascular, de cómo está funcionando, si está funcionando pues de manera adecuada o no, y lo podemos asociar perfectamente a la patología que tenga el animal. Bien. Inspección. Bueno, palpación, otro elemento. Bien, en la palpación, ¿qué vamos a sentir? Pues termometría que ya vimos, ¿no? La temperatura externa de la piel. Bien. Otro aspecto importante a considerar, el choque precordial. ¿Han oído del choque precordial? El choque precordial es como esa sensación, como esa vibración de los latidos cardíacos que se percibe cuando el corazón está latiendo de manera acelerada. Y hay gente que le dice como esos pálpitos, sí, es eso, o sea, esos pálpitos, o sea, por de ahí viene, ¿bien? Es eso, es esa sensación, ¿bien? Que se siente a través de la reja costal, colocamos la mano en la zona de maciez cardíaca, es decir, donde está el corazón, donde se aloja el corazón, ¿bien? Y vamos a sentir ese golpeteo, ¿cierto? Ahora, no necesariamente el choque precordial indica, bien, que hay una normalidad estructural o funcional del corazón. Bien, está sujeto a muchas cosas. Ejemplo, ¿no? Un animal asustado, un animal que recién corrió, un animal muy delgado y que que está sometido a ejercicio, pues cuando yo voy a colocar la mano, pues muy posiblemente sienta, ¿cierto? Esa palpitación, ese golpeteo sobre la reja costal, y ese es el choque precordial, y ese sería normal. ¿Qué sería anormal? Pues que el perro esté, no sé, acostado, sin ejercicio, y fuera de eso se sienta y sea muy marcado el choque precordial, ¿bien? Que sea irregular, que sea rápido. El choque precordial, en el choque precordial no podemos medir la frecuencia cardíaca, ¿listo? No se alcanza, no es que 1, 2, 3, 4, no lo podemos hacer, ¿bien? Es simplemente sentir esos latidos, pero no alcanzan a ser tan evidentes como para contarlos. Bien, o sea, no es la forma de hacer. Eh, También que podemos palpar dentro del sistema cardiovascular el pulso, ¿cierto? Y lo hicimos con ustedes en práctica. Eh, Creo que algunos van a repetir, bueno, ahorita el 20 hay nuevamente práctica y el 24 hay nuevamente práctica, entonces pues nos vamos a enfocar en los sistemas que ya hemos visto de aquí hasta allá. Entonces, el pulso, bien, que lo sentimos, y no sé si fue con ustedes, ¿cómo definimos pulso? ¿Qué es el pulso? ¿Quién me ayuda a ver? ¿Cómo podemos definir el pulso? A ver, con sus propias palabras técnicas. ¿Cómo definimos qué es el pulso? Habíamos dicho que era el paso, o sea,
Cuando las paredes de la arteria se expanden para permitir el paso de la sangre. Listo, muy bien. Entonces la expansión rítmica, ¿cierto? De una arteria al paso de la sangre. Listo, ese es el pulso. Muy bien. Si yo graficara el pulso, bien, digamos, lo podría ver de esta forma. Bien, el pulso tiene muchos parámetros para evaluar. Bien, digamos, espacio entre un sonido y otro, la intensidad, es decir, que tanto aumenta entre uno y otro. Bien, hay muchos parámetros para considerar en el pulso. Importante, como lo vemos aquí en la gráfica, miren, hacer estos parámetros al tiempo es muy válido. Entonces, ir auscultando, ¿bien? E ir sintiendo el pulso para evaluarlos de manera, digamos, alterna. Entonces, yo puedo evaluar frecuencia, ¿bien? Ritmo, intensidad, tono, ¿bien? La celeridad, perdón, la amplitud del pulso, ¿bien? Y la celeridad. Entonces, estos son parámetros para evaluar haciendo este tipo de procedimientos. Entonces, frecuencia, muy bien. Ritmo, o sea, el ritmo, pulso y frecuencia. La intensidad, entonces, eso podría verse perfectamente reflejado acá. Hay pulsos que pueden cambiar, el primer tono muy fuerte, ¿sí? El segundo muy bajo, vuelve y se amplía, bueno. Bien, la intensidad, el tono, ¿sí? Qué tan fuerte lo estamos sintiendo en nuestros dedos. Recuerden que hay un sonido más duro, otro más suave. ¿Listo? Dentro de la auscultación, el loop-dub. En el pulso no, tiene que ser iguales. ¿Sí? La celeridad, qué tan rápido está o no, dependiendo. Es un perro tranquilo, acostado y con el pulso súper elevado. Ojo, es un indicativo. Bien, algo puede estar pasando. Les decía que el choque precordial puede estar aumentado o disminuido. Entonces, aumentado, si hay alguna cardiopatía, si el animal está en reposo y lo estamos sintiendo, dice, algo está pasando, el corazón está muy grande, se siente mucho más el choque precordial. Bien, no, es que es un animal atleta y es muy delgado. Listo, pues está perfecto, ahí lo sentimos. ¿Cuándo lo vamos a encontrar disminuido o que casi no lo sintamos, que sea poco perceptible? Miren, un perro muy gordo, poco vamos a sentir el choque precordial. Ahora, lo ideal, se puede sentir por ambos lados, derecho o izquierdo, pero lo ideal es sentirlo por el hemitórax izquierdo, a la altura del quinto espacio intercostal. Bien, bueno, los animales gorditos no se sienten. Si el corazón está trabajando de manera muy débil por alguna condición, bien, pues no lo vamos a sentir. Si encontramos una masa entre corazón y de pronto por aquí hay una masa y aquí está ya la reja torácica, bien, pues ese choque precordial va a golpear es contra esa masa y no lo voy a poder escuchar. Entonces, si hay masas en el tórax, no lo voy a sentir, perdón, porque el choque precordial se siente con la mano. Bien. Si hay efusiones pleurales. ¿Qué es eso de efusiones pleurales? Entonces, recuerden lo que vimos en respiratorio, ¿no? Que yo les decía, la caja torácica del animal, entonces están los pulmones, pero los pulmones están dentro de esa bolsita que se llama la pleura, ¿bien? Y entonces si hay una efusión pleural, bien sea líquido, ¿bien? Por alguna razón transudado que se está generando ahí, o sangre por algún trauma, ¿bien? Esas son las efusiones pleurales. Entonces el corazón que está latiendo, pues los líquidos me van a velar el sonido y entonces coloco mi mano y no lo voy a sentir. Si hay un neumotórax, es decir, que ya no sea líquido, sino aire que se acumula entre ese espacio, entre el pulmón y la pleura, entonces tampoco lo voy a sentir. Entonces vamos a encontrar ese choque precordial disminuido. Entonces en la práctica, pues vamos a enfocarnos un poco más a esa evaluación. Bien. El pulso, bueno, ya se los dije, el pulso pues lo podemos evaluar bajo varios aspectos, les decía, la frecuencia, el ritmo, el sincronismo, bien, la fuerza, la amplitud, la velocidad. Vuelvo y lo repito. Entonces, el ritmo yo lo podría graficar de esta forma.
Bien, y entonces a partir, digamos, de una línea, yo puedo establecer la fuerza, qué tanta fuerza tiene. Bien, obviamente la frecuencia, el número de veces, la amplitud que tiene, ¿cierto? La velocidad que tiene. Entonces, todas esas son evaluaciones, bien sean absolutas o relativas del pulso. Bien. ¿Por qué hacemos referencia a absolutas y relativas? Miren, absolutas son las que generalmente pues no tienden a cambiar, son permanentes. Entonces la fuerza tiene que ser una fuerza constante, ¿cierto? Tener fuerza es endotelio vascular. La amplitud igual, ¿no? Sube, baja, o sea, bien. La velocidad, bien. ¿Cuáles son las relativas? La que tiende a cambiar, pues la frecuencia. Pues si el animal está corriendo, se agitó, está nervioso, pues la frecuencia va a cambiar, ¿cierto? Igual el ritmo. Entonces, recuerden que aquí en los perros encontramos, en algunos casos, ritmos, perdón, arritmias, ¿listo? Fisiológicas normales. Entonces, esas arritmias, pues, digamos que interfieren en muchos casos dentro de la evaluación del ritmo. ¿Ven? Y asimismo el sincronismo, ¿no? Entonces, a veces no se sincroniza de manera adecuada. Me dio un valor acá y otro valor acá. ¿Bien? Entonces, no es solamente ir a tocar el pulso y ya, sino que también, pues, cambia. Bien, puede cambiar de acuerdo a algunas de esas condiciones que pueda llegar a tener el paciente. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Sí, bien, bueno. Qué pena que no les di un break después de la primera hora. Vamos a terminar con la percusión y paramos por hoy. ¿Listo? Y seguimos mañana. Mañana terminaríamos cardíaco y empezaríamos con tracto gastrointestinal. ¿Listo? Entonces, porfa, toda su atención aquí con la percusión, que es relativamente sencilla. Y listo, y terminaríamos y dejaríamos para mañana la auscultación, que es una de las herramientas más importantes y en esa sí necesito que estemos supremamente concentrados. Bien, igual lo vamos a hacer en la práctica. Bueno, entonces, miren, la percusión pues no, digo, no, digamos que no es que sea menos importante que los demás, no. Pero la percusión cardíaca en sí, pues no es un parámetro que me va a ayudar muchísimo a identificar no tanto lesiones internas del corazón, pero sí algún tipo de alteración adyacente, ¿no? O subyacente que esté alrededor de él. Recuerden que cuando hablábamos de percusión pulmonar, yo les decía, listo, ustedes vamos a sentir un sonido que es claro pulmonar, pero cuando me voy acercando a esos límites pulmonares, ¿cierto? A los límites, es decir, a la parte ventral, o sea, donde ya se está acabando el pulmón, cambiaba el sonido, ¿cierto? Y cambiaba un poco a un sonido más grave, más submate, y era porque pues ya se estaba uniendo con otro tipo de órganos. Entonces, eso hay que considerarlo acá cuando yo voy a hacer la percusión cardíaca. Entonces, si bien puedo empezar a partir de la percusión pulmonar, ¿cierto? Pum, pum, claro pulmonar, claro pulmonar. Y cuando ya empieza a cambiar un poco el sonido, pues yo ya puedo estar, digamos que un poco más seguro frente a los límites pulmonares y cardíacos, es decir, dónde termina el pulmón y dónde arranca, pues ese proceso de maciez cardíaca. Bien. Em, digamos que, bueno, digamos, no debería haber molestia, dolor durante la percusión cardíaca. Lo podemos hacer por el lado derecho, lo podemos hacer por el lado izquierdo, ¿sí? A partir de ese cambio de sonido, pues yo podría empezar a buscar dependiendo desde el eh, eh, segundo, bueno, casi segundo, tercero espacio intercostal hasta el sexto espacio intercostal, ir percutiendo e ir marcando muy bien esa zona de percusión cardíaca. Uy, no, voy en el séptimo, perdón, espacio intercostal y estoy sintiendo el mismo sonido. Ah, pues muy posiblemente sea un corazón que está mucho más grande y entonces está hipertrofiado. Bien.
se aplica, pero generalmente la herramienta de mayor aplicabilidad dentro de la percusión, dentro del examen, pues va a ser la auscultación. Bien. Bueno, listos. 12:30 en punto. Son generalmente, yo siempre he establecido bueno, más o menos 15 minutos de break por cada hora de clase, entonces son 2 horas, pues son 15 y 15, 30. ¿Sí? ¿Les parece bien, niñas? ¿O seguimos? Sí, profe, está bien. Ok, bueno, listo, ¿no? Porque puede que quieran que sigamos, pero pues, uy, las 2 horas así seguidas son pesadas. Bueno, muy bien, entonces, 1, 2, 3, 4 se conectaron hoy. Listo. Bueno, entonces, seguimos mañana. Mañana terminaríamos con este tema y mañana después de clase, bueno, habilito para este fin de semana el taller de terminología. Creo que hicimos el 1 y el 2 y el 3, ¿cierto? Sí. Profe, pues yo solamente hice el 1 y el 2. No Bueno, sé. pero creo que sí, hicimos 3, si no estoy mal. Entonces seguiríamos con, sí, 4, 5 y 6. Sí, yo les habilito entonces. Y mañana nos veríamos en clase, ¿de acuerdo? Bueno, ahí quedó grabada. Si hablan con sus compañeros, pues ahí quedó la clase grabada para que ellos también se adelanten, porque mañana vamos a continuar desde acá, pues desde la auscultación. Y ellos van a decir, y ahí lo demás, pues lo demás lo vimos hoy, ¿de acuerdo? Bueno, me parece un poco, bueno, como raro que les hayan hecho la práctica pues en los días que tenemos la sesión de pequeños, porque miren que cuando hacemos las de pequeños, pues lo hacemos en unos días que no tenemos propéutica de grandes, hagamos la otra semana, pero no lo estamos haciendo durante las sesiones para que no se atrasen. Bueno, pero bueno, listo, no hay lío, eso no pasa nada. Algo de haber pasado. Profe, Señora, dime, Jennifer. estoy mirando en la plataforma y no, tú no habilitaste el 3. No, es que todavía no, por eso les digo que mañana después de la clase Ah, les no, habilito sí, como tres. dijiste que habías Ah, habilitado antes 1, 2 y 3. Entonces, de- no, solamente nos has habilitado 1 y 2. no, creo que ya estaban, de pronto ya estarán cerrados, ¿será? No, dice que hasta el 22 de marzo del 2021, la fecha de entrega. Por eso supongo que no. Pero pues, Bueno, listo, bueno, yo igual reviso, pero bueno, gracias por la observación. ¿Listo? Vale, entonces eso es todo. Nos vemos mañana. Cuídense mucho. Listo, profe, gracias. Feliz resto de Listo, día. profe, Cuídense. gracias. Hasta Bueno, luego. bye bye. Chao. chao, profe. Chao, chao.